Estoy grabando. Excelente. Yeah. Hola, Vic. Yeah. Entonces, Hola, buenos días. Hola, Miss. Hola a todos. Vamos a partir con las preguntas que tiene Fede, y si alguno de ustedes tiene preguntas, las hacemos también. ¿Ya? Dale, Fede. ya, que es con, la primera es con la definición de la derivada, que Ok. es límite cuando h tiende a 0, Sí. pero si es que h tiende a 0, en f de x más h menos f de x dividido en h, Sí. eso tendería a ser 0 dividido en 0. Pero ojo que primero hay que resolver el f de x más h. Sí. Y el f de x más h menos el f de x es un número que tiende a 0. Es verdad. Recuerda que estamos buscando dos puntos que están muy cercanos. Pero no es 0. Tiende a 0, pero no es 0. Y después, con el denominador, la idea es que logremos encontrar aquellos términos que sí son 0 y aquellos términos que no se nos hacen 0, que serían los correspondientes a esa tangente. Entonces, claro, la derivada sí es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x partido en h. Esto que está aquí es la pendiente. Y estos dos son súper cercanos, son casi iguales. Pero entre estos dos, en la diferencia entre los dos y dividido en h, me va a dar justamente el término que necesito para poder identificar cuáles términos son los que se me hacen 0 y cuáles no. Pero en la parte teórica, claro que sí, esto es 0. Recuerda que si tengo una curva, no sé, esta, y tengo estos dos puntos que son muy cercanos, digamos que este es x y que este aquí al ladito es x más h, este sería f de x, y este al ladito, casi el mismo, sería f de x más h. Entonces, la distancia entre estos dos es muy chiquitita. Y mientras más cerca estén estos dos, esa diferencia se va a hacer muy cercana a 0, o casi 0. Y lo que estamos buscando con h tendiendo a 0 es que el x y el x más h sean casi el mismo punto, sean muy cercanos entre sí. Y si estos dos puntos son muy cercanos entre sí, estos dos puntos son muy cercanos entre sí. Entonces sí, estamos trabajando con números que son casi 0, pero no son. Ya. Pero esa pendiente entonces no es infinita. No. No. Voy a borrarlo. Ah, yo tenía un borrador. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí. ¿Tú dices infinita porque era 0 partido en 0? Sí. Ya no. Bueno, eso tampoco es infinito. Esto está O sea, indefinido. podría ser cualquier cosa, podría ser 0, infinito. Bueno, Indefinido. y la segunda era que cuando llego a a mi tangente, a mi derivada máxima, no sé cómo se llama, cuando la pendiente es 0, la normal en ese caso tendría que ser infinito. A ver. Si tengo una curva cualquiera y tenemos que la primera derivada es 0, estamos en un punto como este, ¿cierto? Porque la tangente sería así. ¿Sí, cierto? En este caso, si queremos encontrar la recta normal, tendría que ser una recta de esta forma, ¿cierto? Sí. Ahora, las rectas de esta forma, claro que sí, tienen una forma distinta de escribir. En este caso, estas rectas, cualquiera de estas rectas, se escribe de la forma x igual a, no sé, por ejemplo, si este es el número 3, sería x igual a 3. Y ahí la única forma que tenemos para sacarla es obteniendo el punto. Pero claro, no podemos obtener la ecuación de esta recta, porque en esta recta la pendiente, como dices tú, es infinita. Pero claro, tendríamos que sacarla solamente por la forma en que se escriben las rectas verticales. Y no sería una función. Esto no es una función, sería una recta nomás, una recta vertical. Entonces, claro, esta recta va a ser i igual a algo, la vamos a encontrar, y esta recta sería x igual a algo. Y ese algo solo lo vamos a obtener cuando tengamos ese punto que en este caso
lo obtenemos cuando la derivada vale 0. Sí, muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Vamos a tratar de hacer alguna de esas la próxima clase. Y en ese caso, como la pendiente, o sea, el producto de las pendientes es -1, sería como 0 por menos infinito igual a -1. No, en ese caso no la sacamos con la multiplicación de las pendientes, porque claro, no vamos a tener un número para multiplicar. O sea, cuando tengamos esta tangente, imagínate, claro, sería por 0, porque supongamos que esta está en el número 5, entonces esta sería i igual a 5. Entonces no hay un i igual a mx más n, no hay un m. Entonces claro, el m es 0. Entonces, ¿qué número multiplicado por 0 me da -1? Ninguno. Entonces, para poder obtener la vertical, no lo hacemos desde el método que la multiplicación de las pendientes me dé -1. Ahí tenemos que sacarlo desde la parte más teórica, y es cómo es la forma de escribir rectas verticales y rectas horizontales. Esto lo ocupamos para pendientes que tengan un valor distinto de 0. Para cualquier otro distinto de 0, pero no justamente para la pendiente 0. Muy buena pregunta. Bien. Ya. Sí, no, aquí olvídalo, ¿no? 0 por cuánto me da -1, vamos a estar hasta mañana y pasado mañana y el día siguiente tratando de ponernos de acuerdo cuál es. Porque no es 0, 0 por 0, pero tampoco es un número. Y no es infinito. No es que 0 por infinito da -1. No. No. Lo voy a borrar, ni siquiera piensen en eso. Chiquillos, ¿otra pregunta? Fede, ¿tienes alguna otra pregunta? ¿No? O sea, ¿No? me surgió -1 partido en 0 sería menos infinito. No. Ah, ya. Espérate. Vamos a borrar ya, voy a borrar esto. Pero si yo tengo 1 partido en x, y digo que ese x se acerca a 0, si este x es muy cercano a 0, sería como 1 partido en 0,0000000, no sé, 1, o más chiquitito. Este número que está aquí es enorme, ¿cierto? Es enorme. Entonces, esto sí tiende al infinito, cuando el x se acerca mucho al 0. Pero cuando es 0, no con un límite, sino que cuando es 0, esto está indefinido. Pero cuando se acerca este valor mucho al 0, es un número infinito. Entonces, eso no quiere decir que cuando sea 0 es mega infinito, sino que en el 0 no sabemos qué pasa. Así que en ese caso está indefinido. Pero esto sí existe. Y con esto sí vamos a trabajar mucho. Pero cuando se acerca al 0, no cuando es 0. Perfecto. Voy a dibujar algo para que se... Ya. Chiquillos, las preguntas que vamos a resolver hoy son 4, de la guía de la clase 30, y son 4 preguntas tipo prueba. Así que son solo 4 ejercicios y me voy a tomar mi tiempo para resolver cada uno porque necesito que las entiendan. Son 4 enunciados muy distintos y son 4 enunciados que lo que buscan es identificar no solo si sabes utilizar la fórmula, sino que si puedes extraer información desde un enunciado. Vamos a partir con la 4, que dentro de estas 4 preguntas es la más sencilla. La pregunta 4 dice, obtén la ecuación de las tangentes a la curva f de x igual a 5x cubo más 12x cuadrado menos 7x en el punto x igual más menos 1. Como tengo que obtener las tangentes en más menos 1, déjame escribir una letra más grande. Como tengo que obtenerlas en más menos 1, lo que tengo que hacer es obtenerla en una primero y después en la otra. Entonces, primero voy a trabajar con x igual 1. Recuerden que la recta tangente se obtiene con la fórmula, que a lo mejor alguno de ustedes ya le encontró el sentido de la fórmula y ya se la sabe, pero es i menos f de a igual a f' en a, porque es la tangente, y x menos a.
Ya sé que el A vale 1. Y me falta encontrar el f' de A y me falta encontrar el f de A. Así que las voy a sacar aquí al lado. El f de A sería f de 1, porque estoy en el 1. Y el f de 1 sería reemplazar por 1. O sea, 5 por 1, más 12 por 1, menos 7 por 1. Esto me da 12 más 5 son 17. 17 menos 7 son 10. Y después para sacar el f' de A, saco el f' de X, que en este caso es 3 por 5, 15. 2 por 12 son 24. Y la derivada de 7x son 7. Y después esta derivada la reemplazo en 1, porque me piden el f en A. Y este sería 15 más 24 menos 7. Y eso es 39 menos 7. Y 39 menos 7 son 32. Entonces, cuando ya tengo este valor y tengo este valor, los reemplazo. Y menos f de 1, que es 10, f' que es 32, x menos 1, porque acuérdense que el a valía 1, me queda esta expresión que voy a dejar de la forma y igual a mx más n, entonces me queda y 32x menos 32 más 10, y me quedó 32x menos 22. Y encontré una de las tangentes. Y esta es la mitad del ejercicio, porque como nos piden encontrar en más menos 1, ya lo encontré en 1, y ahora tengo que encontrarla en menos 1. Para encontrarla en menos 1 tengo que hacer exactamente lo mismo, pero en vez de reemplazar por el número 1, tengo que reemplazar por el número menos 1. Así que voy a borrar esta R gigante, y voy a escribir aquí i igual a 32x menos 22 para acordarme que esa era la primera recta, y voy a borrar algunas partes del ejercicio, como por ejemplo esta parte, chuta, borré la derivada, la escribo de nuevo, y esta parte. Entonces ahora tengo que hacer con menos 1. Cuando reemplazo con menos 1 me queda menos 5 más 12 más 7. Porque como estoy reemplazando con menos 1, este queda negativo, positivo, y negativo por negativo, positivo. Entonces queda menos 5 más 12, que son 7. 7 más 7, que son 14. La derivada, que borré, pero es la misma, que me queda 15x cuadrado más 24x menos 7. Y ahora reemplazo con menos 1. Entonces me va a quedar 15 menos 24 menos 7. Y 15 menos 24 menos 7 son menos 9, menos 7, menos 16. Y reemplazo de nuevo, y me queda i menos 14, que es esta parte que está acá, y el menos 16, x menos menos 1, así que me queda más 1, y igual que antes, lo dejo de la forma i igual a mx más n, o sea, me queda menos 16x menos 2, es decir, que i menos, o sea, i igual a 32x menos 22 y i igual a menos 16x menos 2 son las tangentes a la curva en x igual a más menos 1. Y ahí tengo las dos rectas, la que encontramos antes y la que encontramos ahora. O sea, en realidad lo que hicimos ahora fue como un 2 por 1. Hicimos dos ejercicios en el mismo, o sea, dos desarrollos en el mismo ejercicio. Chiquillos, ¿alguno de ustedes quedó con alguna pregunta Sí, en este ejercicio? ¿Sí? Andy, Pri. ¿Cómo? Nada, que le decía a Andy que preguntara el primero. Que Ya. No, yo estaba como, que al Ah, principio como que no entendía mucho, después como que me hizo clic. Entonces estaba como haciendo el... Yo lamentablemente, para poder poner mi pizarra en la grabación, no los veo a todos. Por ejemplo, en este minuto veo a 4 de ustedes. Entonces, no sé si tienen la mano levantada o si quieren hacer preguntas, así que hablen nomás. el F',
¿La consigue usted o se la dan? F' la saqué yo. Para poder sacar F' necesito F. Pero el F me lo daban, está acá. Entonces, como este es F, cuando yo quiero sacar F', tengo que derivar cada uno de estos términos que se están sumando o restando. Entonces, cuando derivo ya. el primero, bajo el 3, me queda 3 por 5, 15, y baja un grado, por eso queda x cuadrado. Se queda 15x cuadrado. Ese 24 viene de aquí, porque el 2 multiplica el 12, queda 24 y baja un grado, entonces queda x elevado a 1, por eso quedó solito x. Y acá el exponente multiplica el 7, 1 por 7, 7, y baja el grado, quedó con 0. Y cualquier cosa elevada a 0 es 1, así que esa x desaparece, y nos quedamos solamente con 7, que es como por x elevado a 0, pero el x elevado a 0 no se coloca. Entonces, esta parte la saqué de aquí. Sí, vale, gracias. Super. Ya, ahí me refrescó la cabeza. Excelente. Me olvidé. Chiquillos, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? ¿No? ¿Siempre es necesario como sacar las dos X para este tipo de ejercicio? En este ejercicio, cuando me piden que lo haga con dos valores, tengo que sacarlo 2 veces. Sí. Pero hay otros ejercicios en que también tienes que sacarlo 2 veces, pero no te lo dan tan explícito como aparece acá, sino que te dicen, por ejemplo, me parece que un ejercicio más adelante lo dice, te dan otras pistas. Por ejemplo, nos pueden decir que quiero que la pendiente sea 4. Entonces, yo aquí la pendiente la estoy calculando, pero si me dicen que la pendiente sea un valor, tengo que empezar a trabajar con la ecuación. O si me dicen, quiero los valores de las tangentes cuando chocan, chuta, todo eso que está fuera de la fórmula nos puede generar muchas rectas tangentes o rectas normales, pero va a depender del enunciado. Aquí estaba re fácil porque lo dieron. Ojalá siempre lo dieran, pero no podemos encontrar ahora mismo con ejercicios que son distintos y que tenemos que deducir que hay que hacerlo más de una vez. Pero sí, si nos dieran 2 valores hay que hacerlo 2 veces. Yikes. Para aquellos que a lo mejor todavía sienten que derivar necesitan ejercitarlo más o necesitan ejercitar más rectas tangentes y normales. No sé si se fijaron, pero publiqué las clases de esta semana y también publiqué las de la próxima semana. Esta semana publiqué la clase 31, 32 y 33, y para la próxima vamos a hacer en la próxima semana una guía de ejercicio desde límite hasta lo que veamos el viernes. Entonces, la próxima semana es solo de ejercitación. Y ahí pueden reforzar el tema de límites, por ejemplo, que hablaba el Fede al principio, o reforzar el tema de derivadas para aquellos que están perdidos, o para reforzar, calcular pendientes, y también para calcular rectas normales y rectas tangentes. Y lo que vamos a ver el viernes se llama regla de la cadena, y también vienen ejercicios de cadena, para que las podamos resolver. Ya, número 5, y atentos con lo que pide la pregunta. Entonces, la pregunta dice, encuentra la ecuación de la tangente, entonces nos están pidiendo la ecuación de una tangente, nos dan la ecuación, nos dicen que la ecuación es x al cubo menos 5x al cuadrado más 5x menos 4, dice cuyas gradientes son 2. Voy a colocar la palabra pendiente. Entonces, esa es toda la información que nos dan. No nos dicen un X. Siempre nos daban, en los ejercicios previos nos decían, y X es igual a tanto. Y decíamos, entonces era el valor A que reemplazábamos en la fórmula. Pero en este caso, este valor no lo tengo. Pero en cambio nos dicen que la pendiente es 2. Nos están dando un dato. Nos dicen que la ecuación de esta tangente cuya pendiente es 2. Yo sé que esta es la función. Y yo sé que cuando la derivo, encuentro una expresión que me da las pendientes de la curva. Y yo quiero justamente la pendiente de la curva que da como resultado el número 2. Entonces, para encontrar los X que no me dieron, lo que tengo que hacer es derivar. Y después de derivar, el resultado algebraico que obtenga lo igualo con 2. ¿Por qué? Porque me están diciendo que esa pendiente es 2. Derivo. Tengo esta expresión, y aprovechando que puedo ver algunos de ustedes, voy a pedirle ayuda a Ignacio Manzanares. Please.
¿Me puedes ayudar a Ya. derivar la función? Sí. Ya, primero te queda 3x cuadrado Perfecto, menos 10x súper bien. más 5 y eso, creo. Más 5 y chao, ¿cierto? Súper bien. Entonces nos quedó esta función, la derivada, como 3x cuadrado menos 10x menos 5. ¿Qué es lo que es esto? Esta me entrega todas las pendientes de la curva. Me van a decir, ¿cómo me las va a entregar todas? Bueno, el valor x, recuerden que tenemos el eje X y el eje Y. Si yo reemplazo ese valor por las diferentes x, voy a ir obteniendo las diferentes pendientes de la curva a medida que me voy moviendo. Entonces, esta expresión algebraica me genera todas las pendientes. Pero yo no las quiero todas, yo quiero cuando es 2. Entonces, yo quiero que esta expresión sea igual a 2. Y lo que me quedó es una ecuación de segundo grado. La ecuación de segundo grado, si alguno de ustedes se recuerda, vimos hartas formas de resolverla, pero en todas las formas en que yo resuelvo una ecuación de segundo grado, tengo que igualarla a 0. Así que eso es lo primero que voy a hacer. Y el 2 me queda, en este caso, como un más 3. Tengo que resolver esta ecuación de segundo grado. El año pasado vimos hartas formas de resolver. Una era factorizar, una era splitting, una era con la vieja confiable. Algunos de ustedes lo hacían mental, algunos de ustedes empezaban a jugar con los valores. Como sea que les guste hacerla, yo la voy a hacer por splitting, y creo que en la pauta también la coloqué por splitting. Si no se acuerdan cómo hacer splitting y quieren hacer otra, pueden hacer otra. Cuando hacemos splitting, lo primero que hacemos es multiplicar el A y el C, estos dos, y esa multiplicación me da 9. Y después lo que hago es buscar números que me multipliquen 9 y que me sumen menos 10. Como yo quiero encontrar números que me multipliquen 9 y me sumen menos 10, la única multiplicación que me sirve es 9 por 1, porque 9 por 1 multiplican 9 y eventualmente podrían sumar 10. Entonces copio de nuevo, pero en vez de copiar el 10, escribo los valores que encontré. Es como que este término lo divido en una suma o una resta que me convenga. ¿Por qué me conviene esta? Porque menos 9 por menos 1 son 9, y menos 9 más menos 1 son menos 10. Y después, en splitting, tenemos que factorizar por pares. Si factorizo esta parte me queda x menos 3. Voy a factorizar por el signo menos acá para que me quede lo mismo. Después me quedan dos términos que vuelvo a factorizar y me queda x menos 3 por 3x menos 1. Esto sigue siendo igual a 0. Cuando ya tengo la factorización lista y esta multiplicación me tiene que dar 0, significa que el primero es 0, o bien que el segundo es 0. Así que tengo mi primer valor de x, que es 3, y tengo mi segundo valor de x, que en este caso es 1/3. Y frente a la pregunta que hizo Andrés recién, entonces, en la pregunta anterior me decían, resuelve o encuentra las tangentes para x más menos 1. Entonces yo sabía que eran dos tangentes. En este ejercicio, ninguna parte me dijeron que eran dos tangentes. Solamente me dijeron que tenía una función y que yo quería encontrar la ecuación tangente cuando la pendiente es 2. Resulta que cuando la pendiente es 2, hay dos valores de x que cumplen con tener pendiente igual 2. El valor 3 y el valor 1/3. Así que en este ejercicio hay que encontrar dos ecuaciones tangentes. Y eso solo lo supe a medida que pude empezar a desarrollar el ejercicio. Entonces, tengo que encontrar dos tangentes, una tangente para el valor x igual 3 y una tangente para el valor x igual 1/3. Y tengo que hacer lo que hicimos antes 2 veces. Voy a copiar los números de x aquí arriba. Entonces, antes que no me los daban los valores de x, ahora los tengo. Y son x igual 3 y x igual 1/3. Voy a borrar. Son ecuaciones tangentes. Para la tangente tengo y menos f de a, f' en a, x menos a. Al igual que en todo mi otro ejercicio, necesito encontrar mi f de a y mi f' de a. Para encontrar el f de a,
Primero lo voy a hacer con el valor 3, así que me queda que A es 3. Y encuentro f de 3. F de 3 es reemplazar el valor 3 en el ejercicio. Entonces me queda 3 al cubo menos 5 por 3 al cuadrado, 5 por 3 y menos 4. Esto me da como resultado, con 3 al cubo me da 27, menos 9 por 5, 45, 3 por 5, 15, menos 4. Esto me da, voy a reducir, esto me da 30, menos 4, y esto da menos 7. Tengo mi valor que reemplazo acá. Ahora voy a encontrar el f' de A. Para encontrar el valor de f' de A, la verdad es que ustedes pueden hacer el desarrollo, pero idealmente ojalá no lo hagan, porque nosotros ya sabemos la derivada en 3, porque nos dieron la pendiente es 2. Así que si ustedes calcularan la derivada y reemplazan por 3, igual van a llegar al valor 2, pero para que puedan dedicar ese tiempo a seguir resolviendo el ejercicio, ojalá se recuerden que este es el dato que nos dieron, así que la pendiente de esta recta ya sabemos que es 2. Entonces me queda ahí menos 7, 2, x menos, y en este caso el A era 3, así que x menos 3. Entonces me quedó y igual a 2x menos 6 menos 7, y esto es 2x menos 13. Y tengo la primera de las tangentes. La primera de las tangentes a esta curva que tiene pendiente 2. Y ahora tengo que encontrar la segunda. La voy a dejar escrita aquí mismo, y igual a 2x menos 13. Y como tengo que hacer lo mismo, voy a borrar solamente algunas partes de este desarrollo, como esta parte y esta parte. ¿Okay? Porque ahora tengo que hacer lo mismo, pero con 1/3. Como es con 1/3, voy con 1/3 elevado a 3, menos 5 por 1/3 al cuadrado. Ustedes todos estos cálculos los pueden hacer con calculadora. Yo los hago a mano porque no tengo aquí mi calculadora, pero todo este ejercicio da como resultado menos 77/27 porque lo había hecho antes. No lo hago mental tan rápido. Y la derivada en 1/3, de nuevo es 2, porque nos están pidiendo justo encontrar las que tienen pendiente 2. Entonces cuando reemplazo, me queda y menos más, porque es negativo, 77/27, la derivada, que es 2, la pendiente, y x menos 1/3. Cuando se trabaja con fracciones, algunos de ustedes quizás tengan diferentes métodos de resolver. Lo que voy a hacer yo es dejar esta expresión como 2x menos 1/3. Voy a multiplicar por 27 para igualar denominadores. Entonces me queda 27 más 77 igual a 54 menos, y 3 por 9, 9 por 2, 18. Y después que ya tengo todo esto sin fracciones, despejo mi y, se me queda 54 menos 18 menos 77, que es menos 18 menos 77 son menos 95, y solito el 27, o sea, solito la y, lo voy a escribir por separado, solo para que vean la pendiente. 27 y 27, y 54 y 27 es 2. ¡Ah! Así puedo correr más atrás. Ahí. Y una fracción. Y tengo pendiente 2. Entonces, tengo mis dos rectas, entonces las tangentes son y igual a 2x menos 13, que es la que habíamos encontrado antes, y igual a 2x menos 95/27.
ahí tengo mis dos tangentes, a la curva que tienen pendiente 2. Chiquillos, de nuevo voy a parar un poquito, cuéntenme, ¿alguno de ustedes tiene alguna pregunta? ¿Algo en lo que hayan quedado pegados a lo mejor? Aquí la fórmula es la misma, solamente que el pensamiento para llegar a esta fórmula fue distinto a los otros ejercicios. Solo porque no incluyó esto nuevo de que no nos daban el valor de x al principio. Ok, si no tenemos preguntas. ¿Cómo puede, Miss, ¿Sí? cómo puede tener dos pendientes? O sea, ¿cómo pueden tener en la misma pendiente dos puntos distintos? Déjame mostrarte cómo se ve esta curva. Quizás con esto voy a abrir. Recuerda que las curvas, como curvas que son, pueden tener diferentes... Ah, esto no estoy compartiendo, espérame. Ahora sí. Ya, las curvas pueden irse para muchos lugares. X cubo menos 5x al cuadrado más 5x menos 4. Entonces, esta es la curva. Así es como se ve. Lo voy a achicar un poquito. Ahí. Y los valores, las tangentes que nosotros encontramos son 2x menos 13, que esa es la primera, y la otra tangente que encontramos es, lo voy a escribir como fracción, era 54x menos 95, y todo está partido por 27. Esta es la segunda. Ahí están las dos. Y en estos dos puntos en particular, la tangente, ¿te das cuenta que quedaron tangentes paralelas? Y ambas tangentes tocan la curva en un solo punto. Y estas dos tangentes paralelas, por supuesto, tienen pendiente 2, las escribimos así, pero las dos tocan a la curva en un solo punto. Entonces, imagínate una curva que tenga más vueltas que esta, que tenga quizás grado 4 o grado 5. Una curva que tenga más pendientes como esta, nos va a pasar que vamos a tener otras tangentes que van a ser pendientes también, o sea, que van a ser pendientes, tangentes a la curva, perdón, con el mismo grado de inclinación que tienen estas. Entonces, podemos encontrar en la curva, en la onda de la curva, muchas pendientes 2 para grados mayores. Y si yo hubiera pedido pendiente 4, probablemente también hayamos encontrado otras pendientes, más curvas con la pendiente 4. Pero no es anormal que tengamos pendientes iguales en la curva, es por las vueltas que da. Por las vueltas que va dando, sí nos genera muchas pendientes iguales. Se ve bonito. Las ven, ¿cierto? Verde, azul y rojo. Sí. Interesante. Bien. Lo voy a borrar. Miss, Sí. que, o sea, yo siempre voy a poder ver si es que si es que hay más pendientes iguales por el resultado que me dé cuando Cuando hagas tu ecuación. Sí. Sí, siempre cuando vas a poder verlo. despeje las X. Justamente. Ya. Siempre vas a poder verlo. Lo O único sea, no que... puede pasar que de repente yo despejo como un valor de X y realmente pueda haber... Mira, lo único que podría pasar, que en verdad podría pasar, es, por ejemplo, voy a colocar una ecuación cualquiera. X cuadrado, la que siempre pongo, es X cuadrado más 5X más 6 igual a 0. Ya, nosotros sabemos que esta ecuación se puede, es de segundo grado, y sabemos que se puede factorizar en dos binomios, X más 3 y X más 2.
¿qué pasa? Si yo la misma ecuación que tengo arriba la multiplico por x, por ejemplo, y les digo que tienen que factorizar esa ecuación, algunas veces, o algunos alumnos, dicen, todas tienen x, entonces voy a dividir por x, y la voy a simplificar, y me va a quedar de esta forma, y esta yo la puedo factorizar, así que tiene 2 factores, y la encuentran. Pero resulta que esto matemáticamente no lo podemos hacer, porque el valor de x, que es desconocido, podría ser 0. Y si el valor desconocido x es 0, estoy dividiendo por un número indeterminado. Entonces, en los casos como este, para no tener que se nos pierdan algunos resultados, y por ejemplo, yo sé que todos se pueden factorizar por x, y yo lo escribo de esta forma, sin simplificarlo de inmediato, sino que escribiendo la factorización completa, como lo vimos en polinomio. Creo que esto se lo dije el año pasado igual. Aquí tengo 3 soluciones. Tengo x menos 2, x menos 3 y x0. Y como tengo 3 soluciones, en este ejercicio hipotético tendríamos 3 tangentes. Y se nos pierde una cuando se hace una simplificación algebraica por un valor algebraico, en este caso 1 partido por x. Si ustedes, por ejemplo, hacen esta simplificación, se perdieron este resultado. Ese sería el único caso en que no me entregue todas las tangentes al hacer la factorización. En todos los otros casos sí los vas a tener todos. Entonces, ojo con este caso, que es como el único caso que se escapa un poco a veces, y uno por resolver ecuaciones rápido se nos pierden estos resultados. Que es lo mismo que pasa cuando tienen una ecuación como esta, por ejemplo, y inconscientemente o conscientemente, como sea, de inmediato dicen, esto es lo mismo que si simplifico las x, me queda x igual 4. Y listo, tienen una solución. Pero lo que está arriba no tiene una solución porque es una ecuación de segundo grado, y en realidad esta es un x cuadrado menos 4x que se factoriza como x menos 4, y claro, una solución es 4, pero la otra solución es 0. Entonces, cuando tengo soluciones 0, a veces se pierden soluciones en la simplificación, como que simplifican demasiado. Y se quedan solo con los valores que no son 0. Entonces, en estos casos hay que tener cuidado. Pero en todos los otros casos no hay ningún problema. Voy a borrar. Ya, a ver. Buena pregunta. Me voy al 6. El 6 también es un poquito... voy a poner un número más grande. Voy a poner un mega 6. Ahí sí. Sí. El número 6 dice, encuentra las coordenadas del punto. Esa es la pregunta. Encuentra las coordenadas del punto. Si la pregunta es si encuentra las coordenadas del punto, tu respuesta debiera ser algo así. O sea, un X con un Y. Dice, encuentra las coordenadas del punto donde la normal al gráfico f de x igual a x cuadrado menos 3x más 1, en el punto x menos 1, x1, intersecta la curva otra vez. Esa es la pregunta. Intersecta la curva. Voy a subrayar la parte otra vez. Entonces, aquí la pregunta, bueno, es larga, nos puede tender a confundir, porque la pregunta que nos hacen es un punto, nos dicen que existe una normal en este ejercicio, que es la normal a esta curva en este punto, y queremos saber cuándo esa normal intersecta la curva otra vez. A ver, aquí hay hartas luces que se debieran prender cuando ustedes leen esta pregunta, porque primero dice que intersecta. ¿Cuál es el punto donde intersecta la curva otra vez? Ya sabemos que la normal es tangente en un punto. Entonces, voy a escribir aquí lo que muchos de ustedes deben estar pensando. Entonces, la normal es la tangente en un punto. Pero no nos están pidiendo ese punto, porque nos están diciendo cuándo la cruza otra vez. Entonces, para poder tener esto claro, lo primero que voy a hacer es encontrar la normal, porque no me la dan, porque la necesito,
Y después cuando tenga la normal, voy a ver qué pasa entre la normal y la función. Porque el que me digan que la intersecto otra vez significa que choca 2 veces con esta curva. Y tengo que encontrar dónde está la otra vez. Ok, para encontrar la normal, yo lo que necesito es tener I menos f de a igual a menos 1 en prima de a, x menos a. Y tengo que ver dónde encuentro todo esto. Entonces, primero, el a lo tengo, menos mal, es 1. Entonces, sé que tengo que encontrar el f de 1 y después tengo que encontrar el f' en 1. Voy a hacer eso primero, para ir por una cosa a la vez. F de 1 es 1 menos 3 más 1. Esto es menos 2 más 1, que es menos 1. Después me piden el prima en 1, pero para sacar el prima en 1 tengo que tener el prima primero, la derivada. Es una cortita, así que la podemos sacar más rápido. Es 2x menos 3. F' en 1 es reemplazar en 1, así que me queda 2 menos 3, que es menos 1. Y voy a tener mi ecuación normal. Y más 1, ¿por qué más? Porque menos menos. Menos 1 partido en menos 1. Y x menos, y el valor de a era 1. Puedo simplificar. Entonces me queda una ecuación cortita, que esto es x menos 1, que es x menos 2. Ya tengo la normal, tengo la función, tengo casi todo, pero me falta encontrar esto y identificar por qué dice otra vez. Entonces, para eso ustedes toman su calculadora. También se puede hacer algebraico, pero primero se los voy a mostrar y después lo graficamos. Toman su calculadora, y yo voy a tomar mi Desmos, y voy a borrar este dibujito previo, y voy a escribir mi x al cuadrado menos 3x más 1, que ustedes ya saben que es una cuadrática, así que se ve como una letra U, y mi recta, que es x menos 2. Y si se dan cuenta, en esta recta x menos 2, ahí está, en el punto que me habían dado, que era el punto x igual 1, que el 1 está como por aquí, ahí, en este punto, la recta es normal. Aquí está la tangente, por ejemplo, así, y aquí está la normal en el punto 1. Pero esta recta normal, aparte de pasar por el punto 1, que es donde hicimos el ejercicio, choca de nuevo con la curva en el punto 3,1. Ustedes en la calculadora también pueden encontrar el valor de la intersección, colocándolo en el menú. Entonces, aquí está el punto donde la recta es normal, y la recta normal choca nuevamente con el dibujo en el punto 3,1. Así que mi respuesta a la pregunta es la normal intersecta la recta, intersecta f de x en el punto 3,1. Bueno, ustedes escriben todo. Voy a bajar un poquito o sea, subir un poco, así es. Gracias. Aquí me salté hartas palabras porque se me acabó la pizarra, pero ustedes escriben la normal intersecta la función en el punto 3,1. Entonces, para aquel que esté pensando, ¿y qué hago si no tengo calculadora? Para poder encontrar en qué punto intersecta, por ejemplo, voy a encontrar mi borrador que tiré lejos, aquí está. Voy a borrar la parte de arriba. Entonces, supongamos que no tengo calculadora y quiero saber cuándo estos dos se igualan. Entonces yo quiero saber cuándo la función es igual a mi ¡oh, la borré! Ya, la recta era... X menos 2. Gracias. Tratando de hacer memoria, pero no me acuerdo. Entonces yo quiero saber cuándo esta es igual con esta. Entonces quiero saber cuándo x al cuadrado menos 3x más 1 es igual con x menos 2. Si yo quisiera hacerlo a mano. Entonces esto es lo mismo que decir x cuadrado menos 4x más 3 es igual a 0. Yo lo puedo factorizar directamente sin necesidad de splitting. Necesito números que multipliquen 3.
y que suman menos 4. ¿Qué números son? Que suman, que multiplican 3 y que suman o restan. Menos 1 y menos 3. ¿Cómo? Menos 1 y menos 3. Menos 1 y menos 3. Quiere decir que en el punto 1 y en el punto 3 estos dos gráficos coinciden. Ya sabíamos que en el punto 1 coincidía porque nos lo dieron. Entonces ese ya lo sabíamos. Y este es el otro punto donde coinciden, que es el punto 3. 3, que es este punto que está aquí. Pero cuando uno resuelve esta ecuación solamente me da la coordenada x. Para encontrar la y puedo reemplazar en cualquiera. Por ejemplo, voy a reemplazar en esta que es mucho más cortita. Entonces me queda y es igual a 3 menos 2, y es igual a 1, que es el punto que está acá. Ah, la luz. Okay. Entonces, lo hago gráficamente si tengo calculadora, ningún problema, está perfecto. Si no tengo calculadora, lo hago algebraicamente, igualando la curva con la normal. Esta es la curva, esta es la normal. ¿Y por qué la estoy igualando? Porque quiero saber en qué puntos son iguales. Saber en qué puntos son iguales es saber dónde intersectan. Entonces, en estos dos puntos son iguales. ¿En qué momentos son iguales o intersectan? En el punto 1 y en el punto 3. Están completas. Preguntas, dudas. Miss, cuando yo igualo las dos funciones, me da una tercera función que es distinta, ¿no? Cuando yo intersecto dos funciones, como No, cuando estas, las igualo, ¿sí? Cuando las ya, igualo, cuando las igualas, te va a dar las coordenadas en que se igualan. Por ejemplo, en el mismo dibujo que teníamos antes, supongamos este con este. Si yo igualo esta curva con esta recta, lo que me va a dar es justamente para qué valores de x son iguales. Es decir, en este valor de x, cuando yo reemplazo la curva y la recta me da lo mismo, y cuando yo reemplazo en este valor de x, x2 y x1, no sé. Cuando yo reemplazo en este valor de x, el valor de la curva y de la recta son los mismos. Eso es lo que me da al igualar. Al igualar me da en qué puntos de la curva y la recta, al reemplazar por el valor x, me entrega el mismo resultado. Y el resultado, recuerda que es el y. Entonces, en este punto de x, ambos tienen el mismo y. Y en este punto de x también, ambos tienen el mismo y. Voy a colocar y2. Entonces, al igualar dos funciones, lo que estoy haciendo es encontrar para qué valores de x al igualar me entrega el mismo valor en y. Y esos puntos, por supuesto, pertenecen a las dos curvas o a las dos funciones. yeah. Entonces, si yo tuviera dos parábolas, por ejemplo, esta, y yo igualo sus ecuaciones, yo voy a obtener ese punto, que es en el punto en el que el x, al reemplazar, me da el mismo valor de y. ¿Y esas dos funciones cómo se llamaban? Se les dijo un nombre. Esas dos parábolas, ¿sí? No, Esas pero dos cuadráticas. x menos, o sea, la parte de menos 3x más 1 y el x menos 2, dijo que había que igualar esto con esto. La curva con la normal. Eso. La curva es lo que nos dieron, esa es la curva. La normal es la que encontramos. Borrar. Gracias. Ah, voy a borrar todo. Loco, como al final, como que las ecuaciones están como muy relacionadas con el plano. Sí O lo sea, como están. que Sí lo están. Y menos mal, ¿cierto? Porque podemos verlo. Pero sí, sí lo están. Así que es muy importante que tratemos de relacionar lo que hacemos con el plano, y también nos sirve para poder ver si lo que estamos haciendo está correcto, porque si al graficar, por ejemplo, esa cuadrática, ¡ay, se pegó! Para graficar esa cuadrática, calibra ahí, que era así, si ustedes grafican y la recta que les da está acá, es porque está malo. También nos sirve para comprobar si lo que estamos haciendo está bueno o no. Si nos dicen que encontremos la tangente en el punto 1, la tangente nos debiera dar una cosa así. La normal nos debiera dar una cosa así, que es lo que encontramos recién, esa normal. Pero si encontramos la normal en 1 y no pasa por 1 y nos da una recta que pasa por otro lugar que no es 1, entonces tenemos que empezar a preocuparnos y ver si en realidad los cálculos que hicimos son correctos o no. Pero, Miss, ¿sí? y si uno grafica, por ejemplo, en la prueba, ¿cómo uno pongo como grafiqué
como para demostrar que hizo algo, o sea, desarrolló algo. Lo que tendrías que hacer es en la prueba dibujar lo que ves en el gráfico. Entonces, por ejemplo, si la pregunta de prueba era encuentra el punto, que era ese 3,1, y tú tienes esto y tienes esto, y tú me dices la respuesta es 3,1, claro, voy a tener un punto por la respuesta correcta, está bueno. Pero para tener el desarrollo de esto, basta con que hagas este dibujo y coloques que este es el punto 3,1 para que ya tengas el desarrollo. Ah, ya, perfecto. Ya, gracias. Vamos con la pregunta 7, que es un poquito más difícil. Y nos queda poquito tiempo, así que si no alcanzamos a hacerla, igual la resolvemos cuando estemos haciendo ejercicio. O al menos la piensen y la pueden sacar ustedes por su cuenta. Dice, encuentra la ecuación de la tangente, entonces tenemos que encontrar una tangente, esa es nuestra meta, o sea, nuestra respuesta tiene que ser una recta tangente, y dice tangentes, así que ahí uno como que empieza a sacar conclusiones, de f de x igual a x al cubo más x cuadrado más x menos 1, que son normales. Entonces encuentra las tangentes de esa curva que son normales, a la línea x más 2y más 5 igual a 0. Entonces necesitamos, de nuevo, las tangentes a esta curva que son normales a esta recta. Como harta información. Pero de toda la información que nos dan, no nos dan la más importante, no nos dicen cuál es x. Y siempre, al menos hasta ahora, siempre hemos estado trabajando con un x para que podamos reemplazar en la fórmula que sabemos utilizar. Entonces, ¿a alguien se le ocurre de qué nos sirve este enunciado o qué es lo que podemos hacer? Con la normal podemos despejar y ver qué pendiente es perpendicular. Perfecto. Entonces, primero tenemos una recta y nos dicen que es normal a esta recta. Y recuerden que sea normal a una recta significa que sea perpendicular. Entonces, para que encontremos algo que sea perpendicular, necesitamos tener una pendiente. Y nos dan esta curva y necesitamos tener la pendiente de esta recta. ¿Cómo obtengo la pendiente de esta recta? Despejo y... Bien. Y es igual a... ¿La escribo toda? 2i es igual a menos x menos 5. Así que y es menos x menos 5 medios. Así que yo sé que la pendiente de esta recta, lo voy a separar para que se vea más clarito, es menos 1 medio. Esa es la pendiente de esta recta. Pues yo quiero una normal, o sea, quiero una perpendicular a esta pendiente. ¿Cuál pendiente es perpendicular a esta? 2. Bien, 2. Entonces, ahora que ya desglosé un poquito el enunciado, me están pidiendo las tangentes a esta curva que tengan pendiente 2. Y eso se parece a la pregunta que hicimos antes. Entonces necesito las tangentes a esta curva que tengan pendiente 2. Me están diciendo la pendiente. No me están dando el x. Pero como me están diciendo la pendiente, sí, dime. ¿Y por qué es 2 y no menos 1 medio? Porque nos están pidiendo que sean normales a esta recta. Entonces, si esta recta es así, nos están pidiendo que sean justo perpendiculares a esa recta. En esta recta, la pendiente es menos 1 medio. Entonces, en esta recta, digamos esta, tenemos pendiente menos 1 medio. Pues yo no quiero esa pendiente, quiero la normal a esa pendiente. Ya, sí, perfecto. Gracias. Ok. Y menos 1 medio por 2 son menos 1, que es lo que estábamos hablando al principio. Ya, entonces, yo lo que quiero es que la derivada de esta curva sea 2. Como quiero que la derivada de esta curva sea 2, derivo y lo igualo a 2. O sea, me va a quedar. ¿Voy a alcanzar aquí? Sí, sí, tema. Derivo igualo a 2.
¿Por qué a 2? Porque me están diciendo que la pendiente tiene que ser de esta normal. Esto me va a quedar otra ecuación con splitting para resolver. Sé que tiene splitting porque el x cuadrado está acompañado por en este caso por un 3. Cuando resuelvan el splitting, van a llegar a la siguiente factorización, que está hecha en la pauta, por si alguno de ustedes quiere recordar splitting. Van a llegar a 3x menos 1, x más 1. Es decir, que mis dos valores de x, porque sí, son 2, van a ser un tercio y menos 1. Entonces, por eso tiene sentido que me hayan dicho tangentes, porque son más de una, tengo que encontrar dos tangentes. Tengo que encontrar una tangente para el valor menos 1, con esta curva, y tengo que encontrar una tangente para el valor un tercio. Y esa parte ya sí se parece a lo que hemos estado haciendo en las otras clases de tangente y de normal, porque lo único que tengo que hacer ahora es reemplazar los datos que me dan en la fórmula de la tangente. Y la fórmula de la tangente es I menos f de A, es tangente, así que por eso me queda f' en A y x menos A. Si lo trabajo primero, por ejemplo, para x igual a menos 1, tendría que sacar f de menos 1 primero para encontrar este valor, y después tendría que sacar f' en menos 1. Como no puedo sacarlo en un número al tiro, lo saco en x, y después, cuando ya tengo el valor en x, lo saco en menos 1. Entonces, f sin prima, f solita en menos 1 es reemplazar en f, que me quedaría en este caso menos 1 más 1, menos 1 menos 1, que es menos 2. Y f' la saco a partir de f, que la habíamos sacado también antes, y sabemos que la pendiente tiene que ser 2, así que ustedes pueden ahorrarse este paso y colocar directamente que la pendiente en menos 1 es 2. Lo puedo colocar directamente porque es lo que calculé antes. Entonces, si ya tengo estos datos, ahí, ya tengo estos datos, los reemplazo, me queda i más 2, pendiente 2, x menos, y el valor era menos 1. Y con esto, despejándola ahí, ya puedo tener la ecuación tangente a la curva, que es normal a esa otra recta. Es como un juego de palabras, pero lo podemos sacar. Y después lo mismo para el otro caso. Para el otro caso habría que sacar f de un tercio. F de un tercio da, esto de nuevo con la magia del cine, menos 14 27avos. Y el f' de un tercio es 2, porque la sacamos para que fuera 2. Si ustedes reemplacen y no les da 2 es porque algo en el ejercicio está mal, pero es 2. Y me daría nuevamente reemplazando y menos el valor 14 27avos y 2x menos un tercio. Y con esto, luego de despejar la y, tendría mi segunda tangente. Entonces tengo una tangente, la otra tangente, que son las tangentes a esa curva, que a la vez esas tangentes son normales a esta recta que está acá. Entonces, vamos a, para aquel que todavía no se imagina qué es lo que estamos haciendo, les voy a compartir mi pantalla. Voy a borrar esta parábola. Y si yo coloco x cubo más x cuadrado más x menos 1, y grafico mis dos rectas, una daba 2x después de simplificar, y la otra da 54, paréntesis, 24x menos 32, 27avos. Ahí están las dos. Voy a sacar esto. Ah, perdón, me faltó algo. Y voy a colocar la que era la normal, que es la que sacamos al principio, que es esta. Ah, chuta, no estoy viendo mi pantalla. Que es la que estaba arriba, que era menos x menos 5 medios. Ya.
Entonces lo que tengo aquí es la curva y esta es la normal que nos dieron, que era el x más 2y más 5 igual a 0. Esa es la normal. Y estas dos líneas, la azul y la verde, son las tangentes a la curva que son perpendiculares a la otra recta. Entonces aquí se pueden ver clarito, las dos curvas que están aquí paralelas son tangentes a la curva y ambas también son perpendiculares a la recta que nos habían dado, que es la línea morada en este caso. Voy a dejar de compartir. Miss, ¿Sí? a esa normal también podía haber llegado yo sacando la normal de la función. Ah, no, que esa... No, porque Ah, recuerda me que la confundí que me normal de la sí. función Sí. es en un punto también. Entonces, claro, en esa función puedes encontrar montones de normales. Quizás no encuentras justo la que necesitas. Sería un poquito más largo quizás ese camino. Igual llegaría ahí algo interesante, pero quizás no a lo que están preguntando. Chiquillos, ¿alguna otra pregunta? Como que me pasé en la clase, perdonen. Si no hay preguntas, ¿sí? Hola, que no entendí lo último que explicó antes, que fue lo de la pendiente igual a 2. Lo que pasa es que aquí yo tengo una función, una curva, y me piden las tangentes que son normales a esta recta. Entonces, si yo quiero las normales a esta recta, necesito saber cuáles son las pendientes que multiplicadas con la pendiente de esta recta me dan -1, para que sean perpendiculares. La pendiente de esa recta era -1/2. Entonces, las tangentes que yo estoy buscando tienen que tener pendiente 2. ¿Para qué? Para que sean perpendiculares a la normal. Entonces, como yo sé que las tangentes tienen pendiente 2 y tengo la curva, lo único que hago es decir, ok, de la curva, yo quiero en qué puntos la pendiente es 2. Entonces, f' es pendiente. Entonces, f', yo quiero que esa pendiente sea igual a 2. Por eso sacamos la pendiente igual a 2 y después factorizamos. Y en estos dos puntos de x, al reemplazar en la curva, me dan pendientes iguales a 2. Por eso trabajamos con 2. Porque en el ejercicio, ese 2 es perpendicular al -1/2. Okay. ¿Quedó un poco más claro ahí? Sí, ¿Sí? Gracias. Bien, chiquillos, la próxima clase vamos a trabajar con un concepto nuevo, se llama regla de la cadena. Por supuesto, esta clase y la próxima van a quedar grabadas. Y para aquellos que no han revisado el Classroom, la clase del miércoles no es con videollamada y es para que ustedes avancen con su libro de vamos por el nacional o vamos por el nacional. Cualquier pregunta, chiquillos, me preguntan. ¿Ok? Gracias, Miss. Espero que tengan un lindo día y nos vemos el día viernes. Chao, Miss. Bien. Miss. Chao, chiquillos. Chao, Miss. Que estén súper Miss, bien. gracias. Chao, Miss. Recuerden colocar su nombre en la lista. Chao, Miss. Chao, Miss. chiquillos. Yep. Chao, Miss. Chao, Fede.